Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad. López usa la pandemia para destruir a las empresas privadas con una maniobra de martillo y yunque. El martillo es la cuarentena eterna y la exigencia que las empresas paguen salarios e impuestos, aunque no tengan ingresos. El yunque es la negativa a ayudar a las empresas. El pretexto para lo segundo, no querer otro FOBAPROA, en alusión al rescate del ahorro bancario tras la crisis de 1995. Según López, el FOBAPROA fue en realidad un ROBAPROA, despojar a los pobres en favor de los ricos. Pero su discurso es una doble mentira, porque el FOBAPROA no fue lo que él dice, y hoy nadie está pidiendo rescate. Aquí el único ROBAPROA es el que está cometiendo López. Primera mentira. El FOBAPROA fue un atraco contra los pobres para favorecer a los ricos. La verdad es que en 1995 hubo una devaluación súbita y catastrófica del peso. Como consecuencia, de pronto los deudores de la banca ya no pagaron sus deudas y ello amenazó los ahorros de los ahorradores. Ante ese riesgo, el gobierno de Ernesto Zedillo salió al rescate para garantizar los ahorros. El rescate de 1995 ha costado el equivalente al 15% del PIB de un año. El 60% de ese rescate se ha hecho con fondos públicos y el resto con aportaciones de los propios bancos y la recuperación de activos de los deudores. De los 18 bancos que había en 1995, desaparecieron 14. Ningún banquero vio aumentada su fortuna con el rescate, sino disminuida. El impago de los deudores no solo fue resultado de la devaluación. Hubo grupos organizados que pescaron en el río revuelto, que simplemente se negaron a pagar sus deudas, aunque fueran solventes. El mayor grupo de bribones fue el de sedicentes productores agropecuarios de El Barzón, que con violencia impedía a los bancos el cobro de las garantías por los préstamos vencidos. El entonces líder de El Barzón es el actual presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. Este sujeto operaba con generoso patrocinio de Elba Ester Gordillo. El intermediario entre Ramírez y Gordillo era Marcelo Ebrard, actual canciller del gobierno criminal de López. Todo esto fue documentado en una meticulosa investigación del CISEN. Por eso López ha reservado los archivos sobre Morena de la ex agencia de inteligencia, para que la verdad no salga a la luz. Decir que, por financiarse el rescate en un 60% con fondos públicos, se robó a los pobres para beneficio de los ricos, es otra patraña. Y esta se basa, a su vez, en otro mito inventado por la izquierda, que los pobres son los que pagan los impuestos y no los ricos, cuando en realidad ocurre exactamente lo contrario. Paga impuesto en el país el pueblo raso, el trabajador asalariado. Los que están en la punta de la pirámide, los que tienen más ingresos, los que tienen más riquezas, no pagan impuestos. Por mandato legal, desde 2002, la Secretaría de Hacienda informa cada año a la Cámara de Diputados cómo se distribuye el pago de impuestos y el gasto público entre la población. Para calcular esto, la población se divide en 10 partes o deciles, según sus ingresos. En el primer decil están aquellos con ingresos promedio equivalentes a un salario mínimo, y en el extremo opuesto está el decil 10, el de las personas con un ingreso equivalente a 15 o más veces el salario mínimo. Pues, según el informe más reciente, que reporta resultados de 2018 y que presentó el gobierno criminal de López, los deciles del 6 al 10, que corresponden a los mexicanos de mayores ingresos, aportan el 87% de todos los impuestos cobrados por el gobierno. En contraste, los deciles 1 al 6, los de menores ingresos, aportaron apenas el 13% de toda la recaudación fiscal. Sin embargo, a la hora de la distribución del gasto público ocurre lo opuesto. Los deciles 7 a 10, en conjunto, apenas se benefician con el 21% del gasto público,
mientras que los otros 6 deciles reciben el restante 79%. En tanto que una persona del decil 1, por cada peso que aporta al fisco recibe 6 pesos en subsidios y servicios públicos. Una persona del decil 10, por cada peso que aporta, recibe a cambio menos de 14 centavos. Y decimos esto porque es la realidad, no porque apoyemos este atraco legalizado, conocido con el eufemismo de redistribución de la riqueza. Suponiendo sin conceder que el rescate bancario no fue para proteger a los ahorradores, sino para salvar a los banqueros de la quiebra, ¿cuál sería el problema? En todo caso, los banqueros financiaron el rescate de sus bancos con parte de los impuestos que pagaron. Pues ¿no dicen los defensores de los impuestos que estos son para beneficiar a quienes los pagan? En realidad, ni los banqueros ni los empresarios en general se beneficiaron del rescate, y este no impidió que las personas de mayores ingresos hayan seguido subsidiando de manera creciente a los de menores ingresos. La segunda mentira es que los empresarios están pidiendo que el mismo gobierno que está destruyendo sus empresas los rescate. ¿Qué malo habría en ello? Si ellos son los que pagan los impuestos, ¿por qué no usarlos para salvar empresas y millones de empleos? Pero los empresarios ni siquiera piden eso. Lo que los empresarios pedían era que hubiera un diferimiento parcial del pago de impuestos y que el gobierno diera algunos préstamos del mismo dinero que ellos pagan y que no es propiedad del gobierno. López se negó porque su objetivo es la destrucción de las empresas privadas. Entonces, el Consejo Mexicano de Negocios consiguió un crédito para pymes del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero como esto va en contra del plan de destruir a las empresas privadas, el señor López se encabronó. Finalmente, el único robaproa es el que López está cometiendo con sus obsesiones ideológicas, socialistas y estatistas. El pillo que despacha en Palacio Nacional ha tirado al caño casi 2 billones de pesos, de los cuales 1.325.000 millones de pesos del dinero de los mexicanos se dilapidó así. Entre enero de 2019 y marzo de 2020, Pemex perdió 1.220.000 millones de pesos. La CFE perdió 55.000 millones de pesos en 2019. La cancelación del aeropuerto internacional ha costado 105.000 millones de pesos. Con ese dinero se podrían haber pagado los sueldos de todos los empleados de empresas privadas durante 2 meses de cuarentena. Pero de haber aplicado las medidas preventivas, la cuarentena era innecesaria y solo se requería limitar drásticamente el ingreso de visitantes extranjeros. Entonces, los recursos podrían haberse concentrado en apoyar a las empresas turísticas afectadas por la falta de visitantes extranjeros y dotar al sistema de salud de todo lo necesario. López es el mayor ladrón que ha padecido México, porque está destruyendo a nuestro país y nos está robando el futuro.